Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. La historia sigue repitiéndose. Cada Navidad nos sentamos a la mesa en familia para festejar el recién nacido, y claro, pues también la fiesta contribuye a ello. Así de que estábamos sentados en la mesa y había varios ahí, varios jóvenes, varios señores, varias mamás. Estaba realmente aquella mesa muy sencillamente arreglada, pero muy bellamente. Y en el centro había unos floreros bellos, así de que preguntando a todos: oigan, ¿quién hizo estos floreros tan hermosos? Pues levantó la mano la persona que los hizo, una persona sencilla: sí, yo los hice. Y enseguida alguien comentó: qué bellos adornos para una fiesta tan hermosa como la de hoy. Cuando ya nos sentamos y empezamos a conversar, entonces pues nos dimos cuenta que aquellos adornos tan bellos nos estorbaban. Eran el centro de la mesa, ocupaban su puesto, llamaban la atención, como todo florero que está en el centro de la mesa. Así de que alguien dijo: hay que quitarlos. Ay, señora, perdone que los vamos a quitar. Y aquella señora tan sencilla y humilde, como de hecho comentó que ella los había hecho así sencillamente, lo dijo. Vuelve a decir: quítenlos, sí, no hay problema. Además, sí, me he dado cuenta que nos estorban un poquito, y así hablamos más tranquilamente y nos vemos. Así comentó la señora. Pero otra señora: oigan, no los quiten, para eso son floreros, tienen que estar en el centro. Un comentario más. Así de que los quitaron y todo mundo continuamos tranquilamente teniendo aquella convivencia. Los floreros bonitos, sí, porque era la venida de Jesús, pero floreros al fin y al cabo. Floreros que están ahí para adornar y que no son el centro, aunque están en el centro. Y estando en el centro, podían tranquilamente ser quitados. La que los hizo no se ofendió, comprendió que estorbaban, pero sobre todo comprendió y nos enseñó a que comprendiéramos que eran solo porque estábamos festejando la Navidad. Este ejemplo realmente tan sencillo de la vida real: el florero es solo un adorno y no debe ocupar el centro de la mesa si estorba, si nos impide conversar. El líder es el centro de la mesa y no debe estar en el centro de la mesa si estorba y no nos lleva a quien debe llevarnos. Lección aprendida, sí, eso es Juan el Bautista. Alguien que está en el centro, alguien que ocupó y sigue ocupando, porque en el corazón de nosotros sabemos lo que Juan es. Bien, pues el Evangelio de hoy está ahí en el centro, Juan el Bautista. Tan en el centro estaba en la sociedad de aquel tiempo por su fama, que entonces unos judíos enviaron a sacerdotes y levitas a preguntarle. Y Juan nos dio la lección de lo que debe ser un líder. Porque Juan tuvo la tentación que tiene todo líder. Le preguntaron: ¿eres tú el Mesías? Si Juan fuera un creído, un fanfarrón, un fantochero, alguien que le gusta estar en el centro y acaparar la atención de todos, Juan hubiera dicho probablemente: sí, yo soy el Mesías. Y sin embargo, Juan dijo simplemente: no, yo no soy. No cayó en la tentación. Pero ¿cuántos de nosotros a lo mejor caen en la tentación? Le estoy recordando aquel ejemplo de aquel papá que me dijo: de niño yo soñé de ser papá.
para mandar. Cuando ya llegué a ser papá, me di cuenta, qué inútil sueño. Porque ahora hasta los hijos te mandan. Y no solo te mandan, sino te dicen en qué escuela tienes que meterlos, como me dijo mi niño pequeño. Y además después me dijo, si no lo metí en la escuela, papá, te voy a demandar. ¿Así son los niños? No, así a veces somos los papás. En vez de ser floreros, pero como instrumentos, como adorno, a veces nos gusta eso, aparecer, quedar bien, ser el centro, y nosotros estorbar entonces el camino del Señor. Juan, como testigo verdadero, nos enseña a nosotros lo que debe ser un testigo, simplemente camino para llegar al Señor. Así es de que en esta Navidad, si la fiesta ha sido más importante y nos hemos olvidado del Señor, entonces el florero lo hemos puesto en primer lugar. Y tú te has puesto en primer lugar. Bueno, pero Juan fue preguntado, y segunda tentación, ¿eres tú Elías? Y también, claro, se oía de que Elías debería volver, porque fue arrebatado y llevado al cielo en un carro de fuego. Así es de que se oía que Elías, y que probablemente Juan tenía ese espíritu de Elías, que en él estaba realizándose la vuelta de Elías. Y Juan respondió, no soy Elías. Pero era tanta la fama de Juan que la tentación por tercera vez se presentó cuando le dijeron, bueno, ¿eres tú uno de los profetas, el profeta? Y respondió también no. Y es que el líder constantemente, dadas las cualidades que el Señor le dio, está tentado a creerse muchas cosas en vez de ser instrumento. Papá y mamá, yo mismo, sacerdote que estoy hablando, y todos los sacerdotes, somos instrumentos del Señor. El líder, por muy líder que sea, inclusive se puede creer indispensable, pero nadie en esta vida somos indispensables, aunque somos necesarios, como el dicho dice, pero no indispensables, ni tú ni yo, somos solo instrumentos. Por tanto, si la tentación de la vanidad, por las cualidades que tú tienes y que Dios te dio para la misión, si la tentación de la vanidad te entra de creerte lo que a lo mejor estás soñando o piensas soñar, recuerda, el Señor solo te ha hecho testigo, instrumento. Tú estás llamado a enseñar el rostro de Dios, a hacer que tus hijos encuentren a Dios, no que se encuentren contigo, lo mismo seas bueno o menos bueno. Y Juan nos da la lección también segunda de todo lo que debe ser un líder. Yo pienso que un líder, precisamente por ser líder y por el puesto que tiene, debe ser como Juan, una aplanadora, un bulldozer. Tú, como líder, estás llamado a ser aplanador, es decir, a arrastrar, a aplanar. Porque en el mundo que nos toca vivir hoy, con cuántas dificultades estamos viviendo, o sea, los valores se caen por un lado y por otro, en nuestro propio hogar, los valores del hogar, los valores de la familia. A veces ya ni hogar hay, parece que se vive en familia como si fuera un hotel barato, donde todo el mundo entra a la hora que quiere, nadie dice, ni depende, no, todos tienen su propio horario que lo cambian todos los días. En un hotel barato parece que estamos viviendo. Y tú, papá y mamá, en medio de todas estas dificultades, cuando todo mundo se desconcierta, cuando todo mundo va perdiendo los valores, quizá tú eres el primero que, como líder de tus propios hijos, tienes que ser una aplanadora, es decir, allanar los caminos, las dificultades por las que atraviesa tu propio hogar, para hacerles descubrir que el Señor es el que viene y es a quien debemos rendir homenaje, a quien debemos seguir. Cuando Juan dice que él simplemente es el encargado de allanar los caminos, de anunciar la venida del Señor, significa hacerle fácil a cualquier persona el encuentro con Dios. ¿Tú eres de los que hacen fácil a tus propios hijos el encuentro con Dios? O a lo mejor tú eres un obstáculo para que tus propios hijos encuentren a Dios. Por ejemplo, papás, ¿cuántos de ustedes a lo mejor mandan con dureza? Mandan con cierta tiranía, con cierta imposición, y les falta la ternura, la bondad, la amabilidad, el testimonio y sobre todo la motivación. Qué hermoso lo que Juan hacía, motivar a todos y decirles, está por llegar el Salvador, arrepiéntanse, pónganle fácil el caminito a Dios. Y Juan creo que lo hizo así, lo puso fácil. Además empezó a invitarles a que se convirtieran, a que cambiaran de corazón, a que se bautizaran, aunque fuera con agua, para que luego cuando viniera Jesús, el camino estuviera ya un poquito andado y más suave. ¿Tú le haces suave el camino a tus hijos? ¿Sí? ¿Ellos te obedecen con facilidad porque tú eres de los que mandan con bondad? ¿Mandas con ternura?
¿Mandas con amabilidad? ¿Mandas con motivación? Juan motivaba a la gente para prepararse a la venida del Señor. ¿Tú motivas para preparar a tus hijos al encuentro con Dios cada domingo? ¿Los llevas con amor? ¿Los llevas con motivación a misa? ¿En misa tus hijos encuentran en ti un testimonio? Porque tú eres el primero que vives con fervor el encuentro con Dios. ¿Verdad que es hermoso ser líder? Pero más hermoso ser como Juan, aplanar, allanar las dificultades del encuentro con Dios. A todos nos cuesta encontrarnos con Dios, pero cuando vemos el ejemplo de nuestros propios padres, nos es más fácil encontrarnos con Dios, porque el camino para llegar a Dios pasa por el hogar, pasa por la mamá, pasa por el papá. Es muy difícil que un niño pueda tener devoción a la mamá cuando su mamá no es un ejemplo. Es una dificultad encontrarse con papá Dios y decir que papá Dios es tierno, es bondadoso, es misericordioso, cuando el papá es un tirano, cuando el papá es un agresor, cuando el papá es uno que regaña, que ofende, que insulta. No mandes más que con corazón a lo divino. Allana el camino del Señor. Que tus hijos encuentren al Dios de Belén, al Jesús de Nazaret, al Dios de la misericordia, al Dios de la bondad, al Dios del infinito perdón, porque tu rostro, papá, tu rostro, mamá, reflejan el rostro de Dios. ¿Verdad que se puede ser como Juan el Bautista? Pero Juan el Bautista nos da el tercer ejemplo y camino para llegar a ser lo que debemos ser. Líderes, pero líderes en el mundo de hoy. Líderes, Juan el Bautista era uno de esos en aquel tiempo. Y dice el Evangelio que ni siquiera se sentía digno de desatar la correa de las sandalias del maestro. Siervo humilde y sencillo. Nos dice San Pablo, cuando ya hiciste lo que tenías que hacer, considérate simplemente inútil, siervo, alguien que debió cumplir lo que tenía que cumplir. El líder está llamado a servir. Sí, si querías ser papá para mandar, olvídate. Eres papá para servir, eres papá para amar, eres papá para ser testigo. Para mí como sacerdote, pensar en este ejemplo de Juan el Bautista, pues es lo mismo. Cuando a mí me preguntaron un día, oye, pues ¿cómo le hiciste para hacerte sacerdote? Claro, la pregunta venía de mis amigos que me consideran pues lo que era y lo que soy, travieso, inquieto. Alguien que verdaderamente pues pensaban, para sacerdote es para lo que menos vale. Los caminos del Señor, así respondo yo, son los caminos del Señor. Yo no decidí ser sacerdote, el Señor fue el que me eligió. Así es de que me toca servirle. Sí, así como soy, como me conoces. Como te estoy hablando, ¿para qué ocultar lo que uno es? Servir al Señor como uno es, porque al fin y al cabo, la obra no es mía ni tuya. No es tu obra, querido papá, querida mamá, tu hijo. Eres solo un instrumento, y tu hijo es el Hijo de Dios también. Y sobre todo, el Hijo que Dios te ha prestado, los hijos que Dios te los ha prestado para que tú como líder, como testigo, seas una aplanadora, les allanes a tus hijos el camino y les enseñes a servir. ¿Cuántos papás verdaderamente son tan serviciales que uno llega a ver los serviciales, pero antes también ha visto a sus hijos que son serviciales, aprendiendo de ellos a hacerlo? Ya les están enseñando a sus papás a hacer lo que tienen que ser, líderes al estilo San Juan Bautista. Hermoso entonces, querido papá, lo que estás haciendo, sirviendo, siendo testigo y testimonio de la verdad, enseñando al Cristo que viene, al Cristo que salva, al Cristo que ama, al Cristo que perdona, al Cristo de la Navidad, al Cristo de Nazaret que ha venido a salvarnos. Y para eso estamos, para decir a todo el mundo que ya nos nació el Salvador en nuestro corazón y que nuestra sonrisa, nuestro rostro alegre reflejan tal realidad para el mundo de hoy. Amén.